Jueves de la octava de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero, como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es continuación del de ayer. Los tenemos a Cleofás y al otro discípulo, que de Emaús regresan a Jerusalén y cuentan lo ocurrido y cómo supieron que el extraño caminante era nada menos que el Señor. Y lo supieron cuando Él partió el pan. Y reciben nueva sorpresa: se les había aparecido el Señor a Pedro. Están todos, o sea, los 11 y los demás que estaban ya con ellos, más los 2 discípulos apenas llegados, hablando de todo ello, y de pronto se les aparece Jesús diciéndoles: «Paz a vosotros». ¿Es simplemente un saludo? No. Viene a darles la paz que ha conquistado para todos ellos en la cruz. Es la paz de su Pascua. Sin embargo, la paz que irradia el Señor no toca de inmediato a los 11 y demás discípulos, porque se aterrorizan, creen que es un espíritu. O sea, no creen que sea Él, y pese a que les muestra sus llagas, no acaban de creer. Tanto están conmovidos y tan imposible después de aquella tremenda pasión y muerte que pudiera estar vivo. Eso iba contra toda experiencia humana posible. Y siguen atónitos, entre incrédulos y desbordados de alegría. Sí, es Él, pero no puede ser. El Señor los tranquiliza y pide le den de comer para mostrarles que era verdaderamente Él, ya resucitado. Porque un espíritu no tiene carne y huesos, ni come. Y les abre el entendimiento a todos los presentes, como lo había hecho con los discípulos yendo a Emaús. Tranquilizados y con la luz del Espíritu, empiezan a entender lo sucedido y cómo todo había sucedido de acuerdo a los designios de Dios y había sido ya profetizado. Después de este encuentro que relata el Evangelio de hoy, pasarán largos 50 días, 40 de los cuales todavía el Señor resucitado se mostrará a los suyos. Y llegará Pentecostés. Y entonces, llenos del Espíritu Santo, Pedro, primero de todos, de acuerdo a la primacía que le fuera dada por el mismo Señor, hacer de él la piedra sobre la que fundó su iglesia y quien, una vez convertido, debía confirmar los hermanos en la fe, y a quien le había sido dado las llaves del cielo, Pedro, primero, iniciará, y con él toda la iglesia, a anunciar a Jesús como el único Salvador, y en cuyo nombre se es salvado. Solo al nombre de Jesús, porque ningún otro nombre ha sido dado a los hombres porque podamos salvarnos, sino por el suyo. El nombre de Jesús, Jesucristo Nazareno. Y llegamos hacia el relato de los Hechos, que es la primera lectura que nos habla del poder del nombre del Señor. Pues, por ese mismo nombre, un paralítico de nacimiento, que era llevado hasta la puerta llamada Hermosa para pedir limosna, se pone de pie y comienza a caminar y a saltar de alegría, cuando Pedro, que estaba con Juan, en nombre del Señor,
le manda levantarse y echar a caminar. Y continúa el relato: todos los que estaban aquel día a la hora nona en el templo lo vieron. Y mientras el que fuera paralítico está aún con Pedro y Juan, todos corren hacia el pórtico de Salomón, donde se encuentran en ese momento. Pues así como el día de su resurrección el Señor había enseñado a los discípulos camino a Emaús y luego a todos en Jerusalén, que eran los evangelios de ayer y de hoy, pues ahora es Pedro quien, ante la admiración de toda la gente, confiesa que Dios cumplió lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Y ante el milagro que confirma sus palabras, llama a Pedro a todos al arrepentimiento y a la conversión, para que así puedan ser borrados los pecados del pueblo. Antes les había recordado que a Jesús resucitado entre los muertos, glorificado por Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos no solo lo habían entregado, sino negado ante Pilato, con el agravante que Pilato lo quería liberar. Y les dice sin ambajes: vosotros habéis matado al autor de la vida, pero Dios lo resucitó. Y agrega valientemente: nosotros somos testigos de su resurrección. Y si este que ahora veis caminar ha recobrado el vigor, ha sido por medio de su nombre. Sí, porque cuando el paralítico les había pedido limosna a Pedro y a Juan, Pedro lo tomó de la mano y le dijo: en nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda. Por la fe en su nombre, por medio de Jesucristo, al tullido se le restituyó completamente la salud. Ahora les está diciendo: podéis ver que todo lo que Jesús decía y hacía era verdad, y Él es el mismo Mesías anunciado por los profetas. Por tanto, arrepentíos y convertíos, porque vuestros grandes pecados también por su nombre serán así cancelados. Y da un anuncio profético sobre el futuro. Vendrán tiempos de consolación de parte de Dios, y volverá el Mesías del cielo para la restauración universal. Así como la tierra participó en cierto modo en los pecados de la humanidad y fue condenada con ella, y esto lo resalta muy bien San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8, la segunda venida del Señor transfigurará la humanidad y con ella la tierra al final de los tiempos. ¿Qué decir sino que esos tiempos están llegando? Y necesario es que la Iglesia también sufra la pasión que padeció nuestro Señor, la cabeza de su cuerpo místico, que somos todos nosotros los bautizados. Concluye el Evangelio con el mandato, pero a modo de profecía, que en el nombre de Jesús, Mesías e Hijo de Dios, ha de proclamarse, comenzando por Jerusalén y en todas partes, la conversión para el perdón de los pecados. Esta conversión que Dios sella con la paz, porque esto es el mensaje pascual, la paz. La paz que viene de la pasión y muerte de Cristo en la cruz. La paz que viene a traernos el resucitado. La paz que recibimos cuando somos perdonados y regenerados por el Señor. Cuántas preguntas, queridos amigos, para hacernos. Vivimos la paz del Señor y en paz con nosotros y con nosotros mismos. Si así no es, entonces aún hay mal dentro de nosotros que nos impide recibir la paz de Cristo y debemos erradicarlo. ¿O es acaso nuestra falta de fe el impedimento? A la fe se la refuerza con la oración, empezando por la súplica para tener la fe que falta. Somos portadores de paz aquellos con quienes nos relacionamos, la familia, los amigos, los colegas de trabajo. ¿Creemos que el Señor volverá y restaurará todas las cosas? ¿Estamos preparados para las grandes pruebas? Nos preparamos con nuestras horas de oración y adoración. Ese es el modo de prepararse, reforzando la fe. La falta de fe es el mal de este tiempo y tenemos que contrarrestar el mal con fe, y la fe con oración se consigue. Y con conocimiento de la Escritura, de todo lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. Que la paz esté con cada uno de vosotros.